podcast de Sin Título. El día de hoy tenemos el placer de volver a hablar con Marley Heredia. ¿Cómo estás, Marley? Hola Roberto, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Pues genial, un placer tenerte de nuevo en el podcast, ¿no? Y también debo decir que estoy bastante feliz de haber visto toda tu evolución, porque creo que cuando te entrevisté el proyecto estaba apenas comenzando. Y es una locura, o sea, todo lo que yo he visto, la cantidad de gente que ha participado. Tengo muchos amigos, o sea, está Tamara, que participó contigo, que ya explicaremos un poco de qué va Cerebrollo, ¿no? Pero está Tamara, está Osman, que Osman estudió conmigo, que es el marchante, y Sí, tiene el proyecto de recopilación musical. Él estudió conmigo en bachillerato y volvimos, a partir de que vi su proyecto, él me escribió y volvimos a contactar, porque habíamos perdido contacto todo este tiempo y está haciendo algo increíble. Lo traeré también al podcast sí, para hablar con el él. proyecto del marchante es una belleza. Sí, sí, es Merece demasiado extraordinario. amor ese hombre. Sí. Marley, vamos a que, porque yo te conozco, pero hay muchas personas que quizás no. Entonces, primero cuéntanos un poquito sobre ti y luego sobre de qué va Cerebrollo. Ok, bueno, voy a empezar por el punto en el que la primera vez que me invitaste, el proyecto apenas tenía, no sé, yo creo que escasamente 2 meses. La Ya, evolución que ha dado durante el 2020 ha sido hermoso. Eh, pues yo soy licenciada en diseño integral, ya voy para 6 años de egresada. Eh, Trabajé a lo largo de estos 6 años como con diseño, comunicación visual, gestión de proyectos creativos por mi cuenta, porque tenía como un colectivo en Venezuela. Y bueno, el año pasado salí de mi trabajo por una situación de estrés y llegué a Cerebrollo. Entonces, parte de mi proceso personal como ser humano me impregna mucho de esa explicación que puede surgir para explicar Cerebrollo, aunque si te soy honesta y quiero ser honesta en ese sentido, la descripción todavía no está del todo formada, porque yo pienso que una de las cosas más bonitas y que trato yo de comunicar a partir del proyecto es que los proyectos tienen vida propia y ellos te van dictando un poquito de qué va a ir, porque no depende nada más de netamente lo que tú quieras. Entonces, en ese sentido, Cerebro Yo, pues es un espacio donde hago investigación alrededor de la creatividad para crear métodos de autogestión de las ideas, métodos de autogestión a nivel de tiempo y gestión de la energía, que a pesar de que es como el área en donde más quiero estar, pues también es el área en donde estoy menos experta, me toca aprender un montón, pero entiendo, acepto y valoro mi energía en sí misma, así que bueno, es un espacio para que todos entremos allí a escucharnos, a ver qué pasa. vale, genial. Y ahora mismo Cerebrollo es tu proyecto, trabajas únicamente en él y vives de él, ¿no? Sí, 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 yo me siento una emprendedora ya con eso. ¿Cómo lo eres? Sí, 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 sí. Vale, ¿y qué Vivo servicios? totalmente con eso. Brutal. ¿Y qué servicios ofreces en Cerebrollo? O sea, ¿cuáles son los productos que estás ofreciendo ahora mismo? Bueno, en este momento acabo de terminar un periodo de aproximadamente 9 meses en donde estuve aplicando un servicio de kit de autogestión, que es un proceso que puede ser personalizado o grupal, en donde la gente recibe mentorías de mi parte, yo comparto todo el proceso de investigación a lo largo del proyecto y recibe un kit de autogestión en donde vaciamos las ideas, entendemos todo lo que converge alrededor de un proyecto de creatividad y cómo eso te va a interferir en tu día a día cuando te toque desarrollarlo a ti solo, pero también nos preparamos para entender, bueno, qué cosas influyen a nivel de alimentación, a nivel mental, a nivel psicológico, y, y buscamos allí un equilibrio entre esas tres cosas, tiempo, ideas y energía. Eh, y también está todo el servicio de mentorías, que una vez que tú pasas por el kit, puedes hacer mentorías conmigo para trabajar cosas puntuales dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque la idea no es que yo resuelva los problemas del proyecto, sino que
en la medida en que la persona pues está aprendiendo dentro del proceso, tenga un lugar a donde pueda venir. Básicamente para mí es como ser socia de esos proyectos que acepten hacer mentoría, porque me tomo muy en serio el proyecto del otro y me gusta creer en las ideas y no me gusta subestimar ni pensar, no, pero es que el mercado no está para eso, no, tú por qué no lo haces. Me gusta creer en los proyectos, entonces para mí las mentorías son ese proceso de acompañamiento a alguien creyendo fielmente en eso como si fuese mío también. Genial. Entonces, para entenderlo mejor, cerebro yo es como si alguien tiene una idea y tiene toda esa que no sabe por dónde comenzar o todo ese enrollo mental y a través del kit y las mentorías tú les ofreces como, oye, vamos a sentar todas estas ideas, vamos a ver cuáles son los primeros pasos, por dónde tomamos todo y por dónde comenzamos, ¿no? Sí, ya el kit tiene en sí mismo una metodología, que es unos un paso a paso que te pide y exige que las ideas se comiencen a traducir en decisiones. Ok, Eh, Hay personas que pueden llegar al kit sin tener un proyecto concreto, pero aún así como es tan integral, pues pudiésemos también trabajar el tema personal, lo cual quizás para algunas personas no sea como del todo convincente decir, bueno, pero si no tengo un proyecto, ¿cómo voy a ir a hacer el kit? Pero la autogestión viene de que tú puedas entender qué estás haciendo en tu vida, pues como sentirte cómodo con el trabajo que tienes, sentirte cómodo con el rol que tienes dentro de tu trabajo. Entonces, sin tener proyectos también puede ser muy una buena inversión de energía, no estoy hablando de plata, de energía, escuchamos un poquito dentro del kit. genial. Y me resulta curioso algo que acabas de hacer, que es transformar ideas en decisiones. Porque yo estoy obsesionado con el momento en el que alguien deja de tener tanto las ideas en su cabeza o deja de consumir tanto contenido o deja de, de posponer tanto algo y comienza a hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, yo siempre lo cuento de que mi primer podcast me tardó como 8 años en lanzar el primer podcast, ¿sabes? Y siempre tuve la idea de hacerlo, pero era como, bueno, siempre hay excusas para hacer algo, siempre hay no sentirse preparado, siempre hay muchas cosas. Entonces, me da mucha curiosidad el saber cómo pasas de ideas a decisiones. Si ya tienes una metodología, si nos la puedes compartir sin compartir el kit, porque entiendo que es tu producto, sino como los pasos que recomendarías a una persona para esto. Eh, a ver, pues básicamente todo se concentra en el tiempo, porque creo que esa es una de las cosas que genera mayor resistencia a que las personas hagan este tipo de procesos, ya sea con Cerebro Yo o con cualquier otra persona que haga cosas similares. Y es que la gente no se quiere enfrentar al cambio rápidamente. Es Ok, así como que, bueno, sí, yo tengo mi proyecto, yo tengo mis ideas, o yo sé que tengo que salir de este trabajo, pero no quiero hacerlo ya mismo, porque intuyen todo lo que implica. Entonces, cuando se llega a Cerebro Yo, básicamente lo que yo te pregunto es, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué tenemos a disposición en este momento? ¿Qué vas a hacer en este trimestre? Eh, ¿Y qué relación tiene eso con lo que te toca poner a ti a nivel de, a ver, no solamente de energía, sino como de compromiso, ¿sabes? claro, Que el proceso del kit básicamente lo podemos resumir en tres etapas. La primera es reconocimiento, reconocer qué hay dentro de mi cabeza, dentro de mis emociones, dentro de mi persona. Y aquí va mucho el tema personal porque de verdad nuestras ideas están muy impregnadas de nuestra vida privada. eh, y luego pasar a un proceso de compromiso, pero no va a haber compromiso si no hay reconocimiento. En el compromiso es donde realmente tomo las decisiones, evidentemente igual me puedo pasar esas decisiones por el forro, no pasa nada, ok, pero yo voy a intentar tocar esa fibra dentro del kit. O sea, ese es un poco mi trabajo, como decir un montón de cosas incómodas que la gente no quiere escuchar y ha evadido escuchar, pero en el fondo las sabe. Y hay otros casos donde también hay personas que no tienen a nadie alrededor que les diga, epa, es esto, o sea, no estás avanzando precisamente por esto, tiene que ver con tu vida privada, y ahí es donde podemos pasar al servicio, que vendría a ser como la última etapa, después de haber pasado por reconocimiento y compromiso, ahora sí puedo
servirme a mí, servirle a los demás de lo que sea que yo quiera hacer. Vale. Me parece una metodología muy bonita. O sea, porque es como muy de conocerte a ti mismo, de entenderte y de con los recursos que tienes comenzar, ¿no? Que hay muchas veces que la gente tiene una idea gigantesca en la cabeza, se abruma y no se da cuenta de que quizás en vez de construir un avión, puedes construir primero un patinete o una bicicleta, ¿no? Y poco a Sí, poco ir sí, avanzando. dentro del proceso es muy bonito porque yo lo primero que los pongo a hacer es pensar en un círculo dorado. A mí no me importa compartir qué hay dentro del kit, la Ok, verdad no tengo ningún problema con eso. Lo primero que hacemos es identificar un círculo dorado y en ese sentido la gente sueña. Y yo les pido que sueñen, o sea, es como, bueno, vamos a lo grande, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen ideas lo suficientemente valiosas, vale, necesarias dentro de la sociedad. O sea, es como que es un proyecto, como decir el marchante, ¿no? Como pensar en Osmar y decir, mi alma, es que es un proyecto demasiado bueno, tiene mucho valor, porque yo me voy a limitar a pensar peque si ya yo tengo una idea grande. El claro, tema está, es que después nos toca devolvernos y decir, bueno, ¿cómo voy a escalar hasta allá sin limitarme? claro, Entonces es como un viaje en el tiempo que hacemos mentalmente mientras estamos analizando las ideas y me parece súper necesario porque de lo contrario la vida te pone a tomar decisiones casi que obligado por la cultura, por el miedo, por el entorno y creo que así se nos están yendo a la basura un montón de personas o de ideas de personas, mejor dicho, que realmente tienen mucho valor y que por claro, miedo no lo están ejerciendo. claro. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, de eso se trata este podcast. Has comentado, o sea, en la fase de reconocimiento, mi pregunta es, ¿alguna vez te has encontrado, o me imagino que te lo encuentras todo el tiempo, ¿no? Ideas limitantes de las personas, o sea, que ellos tengan creencias que básicamente es como, mira, esta creencia es lo que te está frenando, lo que te está deteniendo de poder hacer algo. Sí, claro. De Ok. hecho, pueden encontrar un descargable gratuito en la página de Cerebroyo, que es un documento que sirve mucho para empezar ese proceso de reconocimiento, que es la guía amable. La pueden buscar en cerebroyo.guru. Vale, lo dejaré en las notas del programa, dejaré el enlace directo Ok, a donde se vea la guía, ¿vale? bien. Entonces, allí evidentemente hay preguntas un poco personales también dentro de ese proceso y la mayoría de personas, obviamente todas tenemos miedos, algunas tenemos como inseguridades a nivel profesional, eh, pero creo que en este punto sería bueno mencionar la más común y es el tema del dinero. Ok, La limitante que yo considero más frecuente y que la que más me preocupa es con respecto al dinero, al hacer plata. Y luego está la segunda, que también me parece súper importante, y es que la gente que sabe hacer plata o la gente que sabe cómo se maneja el dinero o no le tiene miedo a esa parte del dinero de cobrar caro, de invertir, no, 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 a veces tiene miedo como de hablar y mostrar lo que sabe, ok, porque capaz no se enfrentan, o sea, tú debes saberlo, grabarte, ponerle una voz a una marca, invitar a gente y mostrar lo que hay dentro de tu cerebro genera cosas. Y hay ya, gente que no quiere hacer eso. O sea, quiere como que, bueno, que me lleguen los clientes solos, que la gente se entere de mí por obra y gracia de no sé quién. claro, Eh, yo no quiero poner voz, yo no le quiero meter a esto del marketing de mercadeo, de contenido, perdón. Y saliéndonos un poco de la esfera del marketing, la pregunta es, si tú estás viendo algo en el mercado, en la industria, en tu profesión, en tu área que está fallando y tú tienes la respuesta, a ver, ¿qué pasa? Te vas a quedar callado por volver a mostrar lo que claro, eres. Entonces creo que esa es la mayor limitante, porque en ese sentido, para Cerebrollo, el conocimiento es el mejor recurso que podemos tener después del tiempo. Y si la gente no quiere mostrar su conocimiento, pues se le va a ir el tiempo en ver cómo los que sí mostramos el conocimiento lo hacemos a veces desde la ignorancia también, porque la persona que sabe más que nosotros no nos corrige, no nos critique, no nos critica, no habla, claro. no opina, solamente se queda en su cabeza como, ay, esta gente que habla y que dice, chaval, o sea, creo que estamos todos en la misma industria y es bueno que ese aporte comience a surgir. Claro, yo con esto tendría dos aportaciones.
La primera es, tengo un post de Instagram que es un libro que se llama La guerra del arte, si no me equivoco. O el arte, no, no es el arte de la guerra, es al revés. El arte de la guerra es otra cosa. Esta es la Ajá, guerra del arte y habla sobre la profesión de dedicarte a artista o a creativo o a músico, a todo. Y él termina el libro con una frase que la tengo en Instagram, ahora mismo la voy a, como la recuerdo, y dice algo que cuando tú, por ejemplo, tienes un don y no lo compartes con el mundo, no solo te estás dañando a ti mismo, sino que estás dañando a todas las personas a tu alrededor, a tu familia, al mundo, y él dice es como si le escupieras a Dios en la cara, que es básicamente porque te estás quedando con algo que merece ser compartido y que te va a dar una satisfacción interna por compartirlo muy grande. Y aparte de esto, creo que también la gente tiene mucho miedo de ponerse oye, si comparto esto, me lo van a robar o me van a juzgar, o también crees que no tienes el conocimiento suficiente. Cuando si ya tú, por ejemplo, tienes un poquito de conocimiento, hay millones de personas que no lo tienen, ¿sabes? Entonces, esto tiene un nombre y que ahora no lo sé, pero es básicamente si ya yo estoy acá, yo siempre me comparo con la gente que está muy arriba o tiene un conocimiento mucho superior muy superior al mío. Y no me doy cuenta de que hay mucha gente también que las cosas que yo les estoy diciendo quizás le van a hacer clic o lo van a ayudar, ¿no? total, 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 total. Y eso me parece muy buen tema para tocarlo cada vez que se pueda, porque es un llamado a los que saben más que nosotros, si están escuchando y saben más que nosotros, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo agregamos y sumamos? Porque en ese sentido yo a veces, a mí me pasa mucho algo, y es que haciendo el kit me ha llegado gente a la que admiro, gente que yo digo, Dios mío, como yo le voy a decir a esta persona lo que le tengo para decir si yo considero que esta persona más bien me tiene que decir a mí cosas? Claro, Y ha sido complicado en ese sentido porque, bueno, yo también tengo apenas, voy a cumplir un año en noviembre con el proyecto. Yo me siento todavía en pañales, apenas dando mis primeros pasitos y también tengo mis propias limitantes. Pero luego me doy cuenta que, que cada uno hace conexiones muy particulares con la información. Entonces quizás tú estás mezclando mercadeo con emprendimiento y yo lo que hago es mezclar creatividad con energía y con el ser creativo. Entonces aquí es donde está el clip. Es como hacer un remake de una canción. Puede ser el mejor bolero del mundo, pero si lo meto en reggaetón en pleno 2020, obviamente capaz el reggaetón va a tener mayor cabida dentro de más, va a tener más alcance por el contexto. Entonces a eso va un poco lo que yo hablo de las conexiones, de cómo nosotros estamos comenzando a sacarle potencial al conocimiento por el tipo de mezclas que estamos haciendo entre una disciplina y otra. vale, genial. Has hablado del círculo dorado y que si no me equivoco es de Simon Cine. Sinek, exacto. ¿Y podrías definir qué es el círculo dorado? Eh, Mira, yo voy a ser otra vez sincera. Ok, A ver, yo no me he leído el libro de Simon Sinek, solo tengo en mi cerebro la, tengo mi tarea de leerlo, solo tengo en mi cerebro el video que él tiene en una charla TED explicando la metodología. Es como una metodología para desarrollar ideas, en donde hay tres círculos concéntricos, en el centro hay un porqué, que él lo menciona desde la perspectiva de marca como el propósito de la marca. Luego viene el cómo, que tiene que ver un poco con la tecnología o como con la calidad o con el cómo está construido ese producto de la marca. Y por último está el qué. Entonces él pone el ejemplo de Apple, lo comparamos, por ejemplo, con Samsung. Entonces dentro del qué tenemos dos teléfonos, uno Apple, uno Samsung. Dentro del cómo tenemos una interfaz Apple y la interfaz Samsung. Entonces ya ahí comenzamos a entender como a nivel de tecnología, de calidad, claro. alguna diferencia entre los productos. Y pues en el por qué
pues la gente que compra Apple entiende perfectamente todo el valor cultural que tiene tener un Apple. Y un Samsung es como no, la reputación del Samsung o la vigencia de un Samsung, en fin, ahí está. Yo tengo Entonces un Samsung. cada uno tiene su corazoncito con Claro. las marcas, con los propósitos de marcas, con los ideales de marca. Para mí todo eso se queda en palabras, o sea, son palabras, cada quien decide cómo hacer ese círculo dorado y ya la realidad le dirá si tuvo el presupuesto, la capacidad, la gestión y la inteligencia para reflejar lo que el círculo dorado eh, que pensó le indicó. Claro. Yo sí me leí el libro, el de Start With Why, que es el de... Y la verdad es que si viste el vídeo, te leíste el libro. O sea, yo fui buscando algo más y lo que tiene son realmente más ejemplos de lo que ya dice. Y creo que lo principal con lo que me quedaría es que él habla de que hay muchas marcas que te venden es el qué. Como, mira, el móvil tiene 8 gigas de RAM, tiene 3 procesadores o tiene lo que sea. Y Apple lo entendió muy bien y empezó a vender el por qué, que es como el por qué, que de hecho Apple, mucha gente lo que compra es el caché de tener un ordenador Apple, ¿no? O sea, yo por ejemplo aquí conozco, tengo un colega que vende seguros y lo que se compra es un ordenador Apple que jamás le va a poder usar el potencial que tiene el ordenador porque lo que utiliza es Word y PowerPoint, pero es por el cómo se siente cuando compras un ordenador Apple, ¿no? O sea, como que te da esa cierta sensación de... Y Apple lo hace en sus vídeos, o sea, ellos nunca te venden el edge de tecnología, sino te venden como, oye, esto funciona así, o tiene... O esto es lo que vas a poder crear, ¿no? Está muy enfocado en la creatividad, en las publicidades de los niños hablando con sus abuelos, de alguien ilustrando algo que te da todo el sentimiento del mundo, ¿no? Y es lo mismo, o sea, de hecho yo hice un ejercicio muy parecido a lo que estás planteando cuando iba a hacer este podcast y era el por qué lo quiero hacer. Y entonces era como, vale, uno de los por qué podría ser por extrapolar mi marca y poder tener más conexiones o lo que sea, pero realmente el por qué era para ayudar a mucha gente que veo que tiene el potencial de convertirse en un artista o tiene el talento o lo que sea, pero no encuentran la manera de llegar allí, ¿no? Y que yo la encontré, que los últimos 5 años pasé buscando esto y me hubiese encantado conseguir un podcast que me dijera, oye, así son los pasos que tienes que seguir o esto es lo que tienes que ir tomando, de todo eso. Y creo que ese es un ejemplo muy claro del por qué. Sí, yo creo que cuando veo ahora lo que resultó de Cerebrollo, porque Cerebrollo nace un poco haciendo un remake de este Círculo Dorado, yo no sé si algún día voy a conocer a ese señor o él va a saber de Cerebrollo, pero todo yo lo tengo en círculos dorados y para mí el círculo dorado es una genialidad. El tema es que yo he hecho conexiones de ese círculo con otras metodologías de creatividad que he encontrado. Entonces, digamos que ese es un poco el aporte de la investigación que estoy haciendo, de conectar cosas que uno generalmente cuando vas a YouTube o vas a Internet o te lees un libro, es como que, ok, me comí el libro este, me comí el libro aquel, y todo te queda como separado en formas de libros. Y se siente como si las personas que te están narrando el libro tienen la fórmula maestra de hacer las cosas. Y lo Claro, que no nos estamos dando cuenta es que básicamente todos estamos parafraseando la experiencia que hemos tenido en alguna empresa o con algún emprendimiento o con el conocimiento per se. Entonces, cuando tú me hablas de ese análisis que haces del por qué, es muy interesante porque yo encontré eh, una conexión entre el porqué y la economía. ok, Entonces, digamos, la economía viene a estar en el mismo punto de tu porqué y la sociedad viene a estar en el mismo punto de tu cómo haces las cosas. Entonces, dependiendo de lo que seas bueno para dar, de lo que tengas para ofrecer, busca crear economía a partir de allí para que sea más fácil. Lo claro, que está sucediendo es que como tenemos una idea de que la economía
está controlada y de que yo no puedo crear dinero con mi pasión, entonces renuncio a esa versión de hacer dinero y me caso con el trabajo que creo que es el que me corresponde, con el perfil profesional que creo que es el que puedo tener porque vengo de una universidad. Y ese cambio es muy duro porque lo que estamos viviendo en este punto es una transición de donde se caen muchas cosas y con esto del coronavirus pues se está acelerando esa transición que si no hubiese sido porque nos metimos a la casa, todavía hay jefes de empresa que consideran que hay que ir todos los días, que hay que trabajar de 8 a 5, muchos conceptos que están vencidos. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar creatividad y la creatividad de este siglo va a revolucionar de una manera tan, yo ni siquiera la logro imaginar, pero es una revolución muy grande, inclusive creo que para el cerebro, porque estamos manejando demasiada información y ella es información que se está relacionando desde muchos puntos. A ver, trato de no meterme mucho de ese lado para no enamorarme del concepto porque me enamora, pero yo siento que se viene una era donde los niños vuelven a tocar piano, a ser científicos y a ser, sabes, como polímatas Claro, desde muy pequeños, porque tienen acceso al conocimiento. El tema está que aunque tengamos acceso al conocimiento, la sociedad también tiene unas limitantes muy duras y por eso es que estamos viendo un montón de adolescentes con mucho suicidio, con ansiedad, con depresión, con un montón de estrés y presión social por lo que manejan desde pequeños, cosa que no le pasaba a Mozart, cosa que no le pasaba a Sócrates, porque no tenía redes sociales y no se comparaba con nadie. Pero a este punto, pues son demasiadas cosas que intervienen en todo esto de lo que estamos hablando. Y ahí es cuando un círculo dorado para mí es como una belleza, porque tú te casas con tu por qué, te casas con un cómo lo puedes hacer, es la única, o sea, podemos soñar muchas formas de hacer las cosas, pero realmente cómo puedes hacerlas al día de hoy. Y bueno, nada, me parece que ayuda mucho al minimalismo mental ese círculo. claro. A ver, yo voy tomando nota mientras tú vas hablando porque luego si no se me olvida porque estoy tan concentrado escuchándote que se me pasan las cosas. Uno, ¿conoces el concepto de segundo cerebro, de second brain, de Tiago Forte? No, 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 vale. no. Te diría que lo investigues porque creo que te va a ayudar en tu proyecto. Tiago, básicamente, yo le digo Tiago porque es como si fuera mi colega. Vale, lo que hizo fue que él desarrolló un sistema en el cual tú procesas la información de cierta manera que te vaya a funcionar, ¿vale? O para producir contenido, para hacer algo, pero siempre hay un porqué detrás de la información que estás buscando, ¿no? Y yo he estado intentando hacer un poquito de esto con redes sociales, tanto con Twitter como con Instagram. TikTok no, porque TikTok ya es un hoyo negro que utilizo para entretenerme. Pero, por ejemplo, Instagram, ahora sí entro, intento, por ejemplo, ir dejando comentarios en cada publicación que vayan generando una conversación más que, oye, qué guapa esta foto o lo que sea, ¿sabes? Sino como que genere una conversación y podamos tener una cierta discusión en cuanto a esto. Si voy viendo que es una foto o una cuenta que publica muchas cosas y yo no me siento que quiero dejar un comentario ni quiero hacer nada, dejo de seguir porque me parece que simplemente está rellenando mi feed o con algo muy bonito o con algo o con lo que sea, ¿no? Y igual me está sucediendo con YouTube o con cualquier vídeo. Si voy a ver un vídeo que sea de información, tengo que tomar notas. Si no tomo notas, no lo veo. A menos que sean vídeos de entretenimiento, que ya eso es otra cosa que es para mi ocio y ver cosas. Pero, por ejemplo, si voy a ver vídeos de productividad o de administración o de diseño, lo que sea, tengo que tomar notas. Y así me obliga a ser un poquito más consciente de lo que estoy viendo, ¿no? Aportando sobre esto, creo que si pruebas Run Research o Obsidian, que son programas de conexión mental, te van a ir de maravilla. O sea, son sobre todo para tu investigación. No sé si estás usando Evernote o Trello o Sí, alguna. uso Sí. Trello. Vale, pues estos están muy guays porque lo que te permiten es ir conectando cosas como funciona tu cerebro. Sabes que tú, por ejemplo, vas conectando, no sé, una palabra con un recuerdo, con otra palabra, con un momento y se van haciendo todas esas conexiones. Pues con esto, con estos dos programas, puedes ir haciendo eso y te crea como un mapa mental de toda tu investigación.
Es Ok. genial, ¿vale? A cualquiera se lo recomiendo. Es Luego te la voy a pedir porque no logré captarte el nombre, pero me la dejas por No te escrito. preocupes, te lo envío ahora por privado y lo dejaré igual en las notas de este podcast. Y lo otro, para complementar lo que dijiste, es que yo creo que de hecho vivimos en una época increíble y maravillosa, porque es la primera vez que tú puedes vivir de lo que haces. O sea, porque de hecho tengo un colega que le encantan los juegos de mesa y siempre se lo digo, tío, ábrete un canal de Twitch, YouTube, saca un podcast, empieza a hablar de lo que te apasiona, porque, o sea, es una pasión que tú tienes como 300 juegos de mesa y es una pasión que tú tienes y que puedes compartir y que imagínate que, por ejemplo, te sacas un sueldo de publicidad o de alguien que te contrata o de gente que te pregunta por juegos de mesa o de afiliados y te sacas un sueldo tú hablando de juegos de mesa o ni siquiera un sueldo. Imagínate que ganas 200 euros más al mes o $100 o 50, ¿sabes? Ya es una comida extra que puedes hacer con tu pareja o ya es una ida al cine y poco a poco puedes empezar a vivir de eso, ¿no? O igual una persona que, por ejemplo, el ejemplo de la música, que es quizás el más obvio. Antes, si tú querías ser cantante, tenías que pasar por un álbum o una firma que te reconociera como músico y que pudieras entrar como a este club privado. Ahora puedes tú subir tus canciones a YouTube y a Spotify y que no te firme nadie y tener éxito dentro de todo este mercado, ¿no? Igual con los videojuegos, que me parece un mundo extraordinario. O sea, a mí de pequeño me hubiesen dicho que podía vivir de jugar videojuegos y ahora creo que no me dedicaría al diseño. Pero es eso, o sea, es que tenemos vivimos en una época en la que podemos vivir, lograr cosas extraordinarias, pero al mismo tiempo esas cosas requieren, no me gusta la palabra sacrificio porque implica como que hay un dolor o hay algo y quizás no es a lo que me refiero. O sea, es como, quizás sí Auto es, sería. ¿perdona? Autogestión sería. Sí, o sea, es un sacrificio consciente, ¿no? Es como pagar el precio que necesitas tener para llegar a cierta meta, ¿no? O sea, porque sí puedes llegar a ser músico, sí puedes llegar a vivir de tu pasión, pero el trabajo que requiere es un trabajo arduo, o sea, que no es fácil porque tú quieres vivir como el 10% de la población, que es el que vive realmente y requiere ser un empresario también. O sea, porque si vas a vivir de esto es tu propio negocio, tienes que presentar impuestos, tienes que saber cómo conseguir clientes, cómo... Entonces, sí que es una oportunidad, sí que va a ser muy satisfactorio, pero también te tienes que enamorar de todo lo que va a suceder con todo esto y de de nuevo, todo el sufrimiento que va a traer tiene que ser sufrimiento que te haga feliz dentro de lo que cabe, porque es el camino que tú estás dando para llegar allá, ¿no? Por lo menos Total. esa es mi perspectiva de esto. No, yo también la comparto y por eso siempre hablo de energía dentro de los procesos de cerebro yo, porque creo que todo lo que estás mencionando tiene una relación directa con cómo nos levantamos y tenemos la energía para enfrentar ciertas tareas que a veces no nos gustan Claro, y que no le ponemos palabras porque sencillamente no queremos enfrentar eso. Pero energéticamente luego eso se va guardando en el cuerpo como una resistencia, se va guardando como un dolor de espalda, se va guardando como un dolor de cabeza cada vez que salgo del trabajo, de una reunión, y es energía que está allí diciéndote no está bien, hay que claro, cambiar, claro, algo distinto. claro. Es exactamente lo mismo que pasa cuando hay gente que tú conoces y sabes que se está guardando como sus sentimientos, ¿no? Que es este típico persona o típica relación de que, no, ella nunca se queja de nada o él nunca se queja de nada, todo es perfecto, hasta que explotan. Y creo que lo mismo pasa con esto. Sí, 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 sí. Eh, Círculo dorado. ¿Qué Ok, quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer y por qué lo quieres hacer? E intentar autogestionar eso. Eh, pero ahí es donde entra lo que tú mencionabas hace un ratito sobre las limitantes. Existen demasiadas limitantes y por eso es que Cerebro yo toca a veces el punto de, bueno, el por qué es la economía, el, el cómo es la sociedad. Y si la sociedad te dice cómo hacer las cosas o tú te la crees y te crees cómo puedes hacer y cómo no vas a hacer las cosas, claro, caemos en un círculo vicioso que es en el que estamos
donde hay gente trabajando en oficinas sin querer estar allí, haciendo un trabajo mediocre sin importarle nada porque al final pagan poco, jefes, jefes que pagan poco porque, bueno, retomando eso que te estaba diciendo, que cuando entendemos un poquito el qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y por qué, hay que pensar en la economía y en la sociedad, porque si no, el bucle de la limitante te va a hacer creer que no hay manera de realmente hacer esa idea y vivir de los videojuegos en el caso de tu amigo, porque quién te va a pagar, porque a quién le interesa, qué aporte da eso a la sociedad. Y lo que no nos damos cuenta es que en el momento en el que tú renuncias a ese trabajo que tienes, que no te gusta, comienzas a vivir de los videojuegos, comienzas a generar capital a partir de allí, comienzas a desarrollarte como persona desde el don que has identificado, que también lo mencionabas al principio, lo que viene en consecuencia es que eres una persona muchísimo más óptima para la sociedad. Estás más tranquila, estás más clara, em, eh, puedes generar familia o amistades o contenido desde un lugar más seguro donde tú te sientes que perteneces. Y esto ayuda a la economía, pero no solo a la economía a nivel de dinero, porque la economía no es nada más plata, esto ayuda a la economía, lo que yo mencionaba ayer y que suelo mencionar de la economía super simbólica, que es un concepto que llega a mí por Alvin Toffler, y él explica cómo el futuro, pero que para nosotros ya es presente, va a depender de los conceptos que podamos crear. Entonces aquí comenzamos a hablar de cuál es el concepto de trabajo, cuál es el concepto de libertad, cuál es el concepto de amor, cuál es el concepto de independencia, pero si seguimos viviendo en conceptos obsoletos desde ese punto de vista de, bueno, no, la libertad o la seguridad es un trabajo hasta los 50 años para tener, eso ya venció y no, creo que muchos de nosotros ya puede estar claro, pero ¿qué pasa con esa persona de 45 años, 35 años, 50 años? Con esa persona de 23 que viene de una familia súper conservadora y le encapsuló esa idea y apenas está rompiendo esos pequeños patrones. O sea, tenemos dos polos opuestos allí, de los que no han emigrado, de los que Claro. no han salido, que no han dejado de vivir con sus papás y que vienen de estructuras muy rígidas que hay que ayudar un poquito a que entiendan que sí hay maneras de hacer las cosas distintas a como se percibe. Y en ese sentido, lo que yo siempre como que recomiendo es googlear, así de sencillo. O sea, si la economía súper simbólica viene de entender cómo la información, los datos, el conocimiento agrega valor y produce otros recursos como poder, fuerza y dinero, busquemos en Google, cambiemos el bendito algoritmo. O sea, si lo que Google siempre me da es reggaetón y noticias de coronavirus, porque es lo único que veo, pues por favor, revisa dentro de ti qué quieres buscar. Ah, bueno, quiero buscar, eh, no sé, lo que sea, videojuegos. ¿Quién hace plata con videojuegos? Pues googleemos, hacer dinero con videojuegos y vamos a encontrar algo, pero también hay que pensar en los idiomas. Y con esto trato de cerrar un poquito porque quizás el español es un mundo, el inglés es otro mundo, el ruso es otro mundo, el japonés es otro mundo, y podemos darnos cuenta cómo las personas viven en una burbuja que se siente que no es burbuja o que es una burbuja lo suficientemente grande como para que no nos pese, por decir, bueno, en Latinoamérica todos pensamos así y todos Claro. hablamos español y para nosotros esto es normal, sí, pero a costillas de qué? De que en inglés se esté diciendo una cosa sobre el español y sobre lo que pasa en Latinoamérica que afecta a la economía y afecta tu concepto de lo que quieres hacer dentro de ese entorno. Y son muchas cosas que se conectan allí. Y en ese sentido, la información está en Internet, solo hay que aprender a usar ese mar de conocimiento. Claro. De hecho, dos cosas sobre lo que acabas de decir. Hay una charla TED que la buscaré y la dejaré aquí que habla sobre cómo el idioma que hablas
establece el comportamiento. Entonces, por ejemplo, creo que es el japonés que no tiene ningún insulto y entonces es como determina cómo se comporta la sociedad. O por ejemplo, en alemán, puente es una palabra femenina, no es el puente, es la puente, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando les piden que describan un puente o la construcción de puentes tiende a ser más bella, más organizada y no es como la palabra masculina que es estructura, es organización. Y, y eso me parece súper interesante, o sea, que un idioma pueda determinar unas ciertas creencias, ¿no? Y lo otro es, ¿alguna vez has recomendado a alguien que vaya al psicólogo o que te has dado cuenta de que tiene un enrollo haciendo el kit de autogestión que es como, mira, tienes que ir a terapia o darte cuenta de que hay muchas cosas que tienes que resolver? O quizás en cuando ellos vienen contigo no tienen problemas, o sea, los problemas de creatividad no vienen bloqueados tanto por algo que tengan que ir a un psicólogo. No lo sé. Nunca lo he recomendado, al menos no que recuerde, Ok, pero la mayor parte del tiempo sí tiene que ver con lo personal. eh, y algunas personas tienen la conciencia de que deben ir a terapia y de hecho lo meten dentro del kit. Es como, bueno, lo primero que puedo comenzar a hacer para desarrollar esto es comenzar terapia. Entonces yo pienso que ya estamos un poquito adelantados con el tema de conciencia y la gente de alguna manera para entrar al kit sabe a ya, lo que se está enfrentando. Pero sí me parece que cada vez es más necesario para mí eh, alimentar un poquito esa parte del proyecto y de hecho voy hacia allá porque, por ejemplo, ahorita en octubre voy a sacar un taller de performance para personas que tienen que gestionar sus propias marcas y darle voz a sus propias marcas o proyectos personales, pero lo voy a hacer en colaboración con una persona eh, que estudió psicología. ok, Entonces, lo que hacemos aquí es mezclar esas dos áreas, yo hablar desde el punto de vista de creatividad y ella desde el punto de vista de la psicología, porque también estamos encontrándonos con otras situaciones dentro del acto de trabajar y es que no todo el mundo tiene dentro de su presupuesto la capacidad para pagar la terapia claro, y de aquí a que lo tengan, ¿cómo podemos traducir los conocimientos de la psicología para ofrecerlos de manera tal que aporten en distintos puntos? Y es lo que te decía, conectar las disciplinas y comenzar a trabajar en conjunto como sociedad. También estoy haciendo colaboraciones con una persona que viene de la medicina, estoy haciendo colaboraciones con personas que están estudiando Ayurveda y yoga. Entonces es como todos desde distintas disciplinas podemos aportarle mayor valor a los procesos sin que represente que una persona tenga que pagar y al médico aparte, la Ayurveda aparte. O sea, la salud y el bienestar tiene un precio y alto hoy en día, muy alto, claro, claro, porque lo más barato en el supermercado es lo que te engorda y lo que te roba energía y te hace adicto al azúcar y a la harina. Entonces, como que a qué nos estamos enfrentando y cómo ya, vamos a hacerle frente a eso antes de que no tengamos una sociedad completamente adicta al azúcar. Es ya. complicado. Sí, estoy de acuerdo. Me parece súper interesante que creo que te lo había dicho antes y ahora, y me encanta tu proyecto. De hecho, creo que por eso fue la primera vez que te entrevisté. Cómo dentro de lo que es la creatividad, el diseño, el marketing y tú hayas conseguido un nicho tan único. O sea, que no conozco otra persona de habla hispana, por ejemplo, que esté haciendo un proyecto como el tuyo, ¿no? Que esté dando esa conciencia y esa manera de gestionar la creatividad que es tan, que quizás se vea tan abstracta de empezar a darle una forma y un camino. Llegó a mí en el momento en el que me quedé sin caminar y experimenté mi propio cerebro ya. Claro, Mi cerebro estaba colapsado, estaba adicto, estaba lleno de miedos, lleno de inseguridades, estaba repitiéndose un montón de cosas que venían impregnadas de mi expareja, de mi trabajo, de mi familia y de mi situación migratoria venezolana. claro, Pero además de eso, mi cerebro tenía toda mi vida con intenciones de estudiar psicología, con afinidad por la sociología, por curiosidad por lo humano, por un desenfrenado amor por el viaje.
Y ahí es donde yo siempre, por eso el nombre de cerebrollo, neurodiversidad, o sea, lo que hay dentro de cada cabeza es tan valioso, solo que no nos estamos permitiendo revisar eso, y un poco lo que busca el kit es ponerle palabras a esas ideas y luego que tengo las palabras, colocarlas en un lugar. Claro, Por eso yo diseño o me dedico a crear métodos de autogestión de tiempo y métodos de autogestión de las ideas para que la persona me pueda venir a decir un montón de cosas y yo tenga dónde meterlas y ayudarle a dar forma y conectar lo que quiere para que parezca un proyecto mientras entiende de qué va, porque a veces ese reconocimiento toma años y es totalmente normal, pero es necesario porque lo que se nos viene es muy duro, lo que tenemos encima es muy duro y vale la pena independizarnos y aprender a autogestionarnos o vamos a estar súper, súper esclavos de una sociedad que está venciendo y que se está quebrando y es contraproducente para todo el mundo. A nivel de conciencia, todos tenemos responsabilidad de ayudar a nuestros clientes, de ayudar a nuestros colegas y de ayudar a nuestras familias a que sean más saludables mental, física y emocionalmente. Y de eso va un poco mi proyecto, pero es mi historia. Creo que al final todos estamos contando nuestra historia, Roberto. O sea, ahorita justamente entrando en este proceso de construir un taller de performance, de darme cuenta de cómo yo he estado compartiendo mi historia y desnudándome en el kit, porque dentro del kit yo digo cosas muy personales de mí, eh, y a veces es como que, wow, ¿qué estás haciendo? ¿De qué sirve que esta persona entienda tu proceso de esta manera? Esto no es profesional y yo misma me juzgo. Luego me doy cuenta, cuando leo un libro de mercadeo, de marketing, del éxito, del dinero, que hoy estamos en esa ola de que la gente está como adicta al networking, al mercadeo. Es lo mismo que yo he interpretado en mis propios procesos. Solo que yo no hice un libro y que no me gusta redactar desde el mercadeo, me gusta redactar desde el ser humano porque claro. tengo ese perfil humano hacia lo social y no hacia el dinero. Pero todos estamos contándonos una historia y eso es lo que nos diferencia del resto de humanos que hablamos, que podemos ponerle palabras, símbolos o códigos a nuestra comunicación y a nuestra traducción de información. Pero en la evolución de la vida en movimiento, y ese cerebro es igual de animal que el de un mono y el de un sapo, solo que en una versión distinta y funciona distinto por la evolución que ha tenido. Pero tenemos impregnado en nosotros muchas cosas que seguimos siendo animales. Claro, claro. Yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Creo que no tengo mucho más que aportar. O sea, me encantó el hecho de que todo sea una preparación para lidiar con lo que se nos viene, ¿no? Y con el cambio que está sufriendo la sociedad ahora mismo. Y, y nada, o sea, ¿dónde hay algo más que te gustaría aportar que te gustaría decir? Bueno, invitarlos a estar pendiente de la cuenta de Cerebro Yo, porque para cuando este podcast salga, confío que va a estar disponible un festival para quemar el Lego, un festival que se llama Pira. Ok, Pira es las piras funerarias en algunas culturas es ese montón de madera que se colocan para quemar a los cuerpos. ok, Y pira también es una plantita que en simultáneo también significa siempre viva. Entonces me parece un nombre que me ha dado mucha connotación en mi vida porque pienso que este año, que ha tenido tanto, lo que necesitamos es agarrar lo que nos sirvió y quemarlo. Entonces, para poder quemar eso que ya murió, va a salir de allí una plantita que es lo que realmente va a sobrevivir a todo ese proceso de sufrimiento, dolor, sacrificio y reconocimiento que hemos estado teniendo en este año tan duro para todo el mundo, quemarlo, sanarlo y, y renacer a partir de allí. Pero va a ser un festival para quemar el ego en el sentido de que si creíamos que tener un proyecto, hacer dinero y ser felices podía venir sin
hábitos, sin cambiar nuestros errores, sin cambiar lo que sabemos que son nuestras limitantes, pues ese ego necesita bastante candela para que cambie su forma, porque ahí es donde estamos cometiendo un poco los errores. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que un podcast hablando del ego sería maravilloso. Pero lo podemos dejar, si te parece bien, para el próximo podcast que grabemos. Total, sí, ya no daría tiempo. Podríamos pasar horas hablando sobre el ego. Sí, 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 sí. Pero Marley, es buena terapia. Buen tema. sí, sí, es un muy buen tema. De hecho, si alguien quiere un libro, El ego es el enemigo, de Ryan Holiday, es un libro excelente. ¿Dónde te pueden conseguir las personas, Marley? Si alguien quisiera escribirte, Eh, seguirte o ver tu trabajo. Bien, pueden entrar a la web www.cerebroyo.guru. Allí tienen 2 recursos gratuitos, tienen un par de blogs que están publicados para que se comience a mover la fibra de todo esto que hemos estado hablando, pero en un punto un poquito más profundo. Son blogs, pero ahí está. Siempre estoy publicando lo que está disponible para trabajar o mi trabajo allí. En este momento está en octubre va a estar guindado un workshop, para cuando esto salga en noviembre va a estar guindado el festival y las plazas abiertas para comenzar a hacer el kit. Eh, y pues directamente de allí pueden encontrarme en Instagram, Twitter e incluso en YouTube como Comida para el Cerebro y Cerebroyo. Perfecto, perfecto. Pues ha sido un placer volver a estar contigo en el podcast. Muchísimas gracias, Roberto. Cada vez agradezco más estas oportunidades porque me permiten a mí misma sacar el aprendizaje que he tenido dentro del proyecto, que a veces no me da chance como para verlo yo misma, así que te agradezco un montón el espacio, todo el éxito por ti, y ya nos veremos para hablar del ego en otra oportunidad. Qué guay, seguro. Si sigues creciendo como lo estás haciendo ahora, porque me acuerdo mucho del podcast cuando estabas comenzando, la próxima vez tendré que pedir cita con tu asistente, seguramente. Eh, ya veremos qué forma le consigo a esa autogestión, que es un poco mi reto, conseguir una manera. Yo tengo 2 retos en este momento. Una, mantenerme en autogestión para abrazar ese proyecto como si fuese un hijo. Tú un hijo no lo sueltas a los 2 años y es como que, bueno, sí, crezco en la empresa y ahora tengo un equipo y me desligo del proyecto. Creo que mi Claro, proyecto merece varios años yo todavía ahí, no centralizando todo, pero sí dándole la misma energía y el cuidado. Y 2, que ese kit valga $2. Espero que sí se pueda. Si consigo la forma de llegar en autogestión a eso, genial. igual vamos a tener un capítulo nada más para hablar de cómo lo hice. Espero que sí. Perfecto, seguro. Un abrazo, Marley. Un abrazo, Roberto. Feliz semana. Igual. Ale.